Buenas noches, mi nombre es Nancy Odiaga y me dedico a hacer terapias holísticas. El día de hoy quiero compartirles el tema del sistema inmunológico. Y debido a la coyuntura y a lo que estamos todos escuchando, estamos súper atentos, por ejemplo, que debemos comer bien, que debemos tener bajo nuestros niveles de estrés. Ya ese es otro tema que quizás en otro momento podamos trabajar porque es bastante amplio. Pero continuando un poco con el primer video, me gustaría que identificáramos dentro de nuestro cuerpo cuáles vendrían a ser nuestros héroes o nuestros trabajadores laboriosos permanentes desde que hemos nacido, que trabajan nuestro sistema de defensas en el cuerpo, el sistema inmunológico en nuestro cuerpo. Comparándolo con un equipo, bueno, a mí me gusta el vóley, entonces comparándolo con un equipo de vóley, digamos que la principal defensa sería un líbero. Y yo tengo una compañera que es pequeñita, pero es terrible, ¿no? Ella salva las pelotas donde nadie llega, ella llega. Algo así es nuestro primer integrante de nuestro equipo de defensa, que es el timo. El timo está ubicado como a esta altura, es pequeño, casi nunca lo escuchamos cuando hemos estado en el colegio y nos han hablado de todo nuestro cuerpo. Muy pocas veces hemos escuchado acerca del timo. Yo, la verdad, casi no lo recordaba cuando supe esta información. El timo es el que indica cómo está nuestro sistema de defensas en el cuerpo y juega con el otro integrante que es el vaso. El tercer integrante es el hígado y entre estos tres forman un triángulo, una triada que trabaja la defensa de nuestro cuerpo. Pero veámoslo todo desde el punto de vista energético. El timo es el reconocedor de nuestro verbo, de lo que hablamos, de lo que somos, de cómo nos sentimos en realidad. No lo que le contamos a nuestra amiga, a nuestro vecino, al que te pregunta cómo estás bien, ¿no? Y todo el mundo bien, y todos estamos tan bien que yo no sé por qué después la gente se enferma. Pero estamos tan bien que a veces nuestros pensamientos nos traicionan y realmente no siempre estamos tan bien. El reconocimiento con nosotros, lo que representa el timo en nosotros, es cuando decimos, y esto es muy frecuente escuchar, estoy en un perfecto estado de alineación. Y uno dice, ¿what? ¿Cómo estado de alineación? ¿Qué es eso? Entonces uno se imagina a los que practican yoga, a los que hacen alguna meditación, respiración, ejercicios, etc. Y uno dice, estoy alineado. Y sí, eso forma parte de un trabajo personal que uno desarrolla para estar en uno mismo. Y entonces, ¿qué vendría a ser estar desalineado? ¿Cómo hago yo para desalinearme? ¿Solo dejo de practicar algún tema de estos? ¿O es algo que yo realmente haga conmigo? Entonces, estar desalineado es cuando yo le doy la espalda a lo que yo soy, por darle gusto a otras personas, y me traiciono. Cuando yo me traiciono, cuando yo no soy yo en todo lugar, en todo evento, en todo momento, me estoy traicionando. Y eso significa el timo en nosotros. Es nuestro reconocimiento personal, es el yo soy del cuerpo. Cuando yo digo, yo no soy capaz de, yo no puedo, yo no creo, yo no doy para eso, entonces enfermo esta zona de mi cuerpo. Y es el que produce linfocitos T para nuestra defensa, para nuestro sistema inmunológico. El vaso es su compañero directo, produce linfocitos B, y el vaso, energéticamente hablando, recoge energía tanto del sol como de la luna. Hay que exponernos así, tirarnos como lagartijas en el pasto, salir a correr o hacer algo donde nos dé aire, por favor, de acuerdo a como indican las autoridades. Pero el vaso lo que hace es recoger esa energía y nos nutre y nos alimenta y nos da energía extra cuando necesitamos hacer un trabajo adicional. El vaso es como un potenciador de lo que hace el timo para estos fines energéticos. Y luego viene el hígado, que es ese participante grande, tosco, duro, que lo reconocemos o sabemos de él si es que nos amarga la boca, si hemos comido grasas o si han tomado mucho alcohol. Digo, no, yo no. Hemos tomado mucho alcohol, en fin. Hay ciertas prácticas donde uno, es mi hígado, está mal, ¿no?
es el hígado, es el hígado. Y lo vemos al hígado como el que se perturba cuando tenemos algún desorden. Es cierto, porque el hígado es altamente calificado su trabajo, es súper organizado, es el que ve la proyección dentro de nuestro cuerpo, hacia dónde vamos, es discriminador, sepáralo y nos manda solo lo bueno. O sea, tiene un trabajo de reconocimiento y permanente. Entonces, lo que quiero transmitirles hoy es que son estos 3 órganos, glándulas, vísceras en nuestro cuerpo las que todo este tiempo del coronavirus, que es el motivo por el cual me apuro a hablar sobre este tema, están trabajando en nuestro sistema inmunológico para que estemos fuertotes. Pero por favor, están trabajando siempre. Están trabajando desde que nacimos, y cuando pase la pandemia y venga cualquier otra cosa, ojalá no, van a seguir trabajando. Hoy día espero que nos quedemos con esa información. Las partes de nuestro cuerpo, nuestro sistema de defensa de vóley, de fútbol, como lo quieran ver, o cualquier otro deporte, colectivo, grupal, unitario, pero hay una parte donde uno se defiende. Si uno juega tenis, hay movimientos que son de defensa. Y así me imagino en todas las prácticas. Espero no estar hablando mal, pero lo que quiero es que de alguna forma se quede en nosotros esa información. El timo es nuestro reconocimiento, el vaso y el hígado. Esta triada energética está dentro de nosotros y son los héroes en este trabajo de cuidarnos y de estar saludables físicamente. Cuidemos los pensamientos y, como les dije la vez pasada, quiero aclarar un poquito también, practiquemos hacer el amor. Y practiquemos hacer el amor significa con nosotros mismos. Con el otro también, no hay problema, pero con nosotros mismos, conociéndonos, sabiendo de qué estamos hechos y para qué sirve y qué afectamos con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con el día a día a nuestro cuerpo, para cuidarlo. Gracias.